Bien, ¿cómo están nuevamente? Continuando con lo que hemos visto en la anterior sesión, hoy vamos a ver compuestos ternarios. ¿Sí? Habíamos visto en la anterior sesión los compuestos binarios y decíamos que era entre dos elementos que formaban un compuesto. Ahora vamos a ver los compuestos ternarios. Dentro de los compuestos ternarios encontramos a los hidróxidos como el primer grupo de compuestos. ¿Cómo se forman los hidróxidos? Se forman a partir de un óxido básico en combinación con el agua. Entonces, en este caso, el óxido de sodio en presencia de agua va a formar un hidróxido y se va a llamar hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio. Característica de los hidróxidos es que presentan ese grupo o esa combinación de elementos entre el oxígeno y el hidrógeno. Óxido de calcio en presencia de agua forma también un hidróxido. Ojo, la característica del hidróxido es que tiene carga -1. Entonces, en este caso, la valencia del calcio es +2, la valencia del sodio +1, la valencia del bario +2. ¿Qué hacemos? Igual que siempre, intercambian las valencias, ¿sí? Y tenemos ese resultado como compuesto. Entonces se va a llamar hidróxido de calcio. ¿Sí? O hidróxido cálcico, también como su máxima valencia, porque es la única valencia. Hidróxido bárico o hidróxido de bario. ¿Sí? Y lo mismo si tuviésemos un elemento o un metal que tuviese dos valencias, igual, mayor valencia, ico, sufijo, y sufijo menor valencia, oso. Otro grupo dentro de los compuestos ternarios están los ácidos oxácidos u oxiácidos. Estos compuestos se forman a partir de un anhídrido y también con agua. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a tener? ¿Se acuerdan en la anterior sesión yo les indicaba? Cuando veamos presencia de ácido, la palabra ácido, entonces quiere decir que siempre va el hidrógeno por delante en un compuesto. Entonces, primero va a ir el hidrógeno, luego va a ir el no metal y finalmente va a ir el oxígeno. ¿Sí? De la misma forma. Primero el hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Entonces, de acuerdo a esta combinación, vamos a tener esos resultados. Entonces, si queremos analizar de nuestra ecuación, aquí tenemos 2 hidrógenos, 1 azufre, 4 oxígenos. ¿Sí? Entonces, ¿qué se va a llamar? Ácido, siempre la palabra ácido primero, como está actuando con su mayor valencia, porque viene del nombre, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos hablando de un anhídrido nítrico. Entonces su sufijo es ico. Lo mismo va a repercutir en el ácido. Ácido nítrico. ¿Sí? Entonces, repito, cuando hay un hidrógeno por delante y forma un ácido, siempre debemos poner la palabra ácido por delante. En este caso, tenemos el anhídrido sulfúrico, ¿no es cierto? Anhídrido sulfúrico. Entonces, vamos a llamar
ácido sulfúrico. Siempre la palabra ácido por delante. Ahora bien, hay dentro de estos ácidos dos reglitas mnemotécnicas importantes. Uno para saber en el caso de valencias pares y en el caso de valencias impares. Hagamos con los anteriores ejercicios, con los anteriores compuestos. ¿Sí? Decíamos con su máxima valencia. Su máxima valencia con la que trabaja es más 5. Entonces, vamos a escribir a un costado más 5. Cuando es impar, vamos a sumar el 1, o sea, más 1, y este 1 va a representar el número de hidrógenos que vayan ahí. Como podemos ver, aquí está el 1. Cuando ese 1 no se escribe, entonces, pero asumimos que está el 1 ahí. Y vamos a dividir entre 2. ¿Cuánto tenemos? 6 dividido entre 2, 3. Este es el número obligatorio que va a acompañar al oxígeno. Y esta es la composición de la formulación de ese compuesto, ¿sí? En tanto a sus subíndices. Lo mismo en valencia par. Si tenemos 6, ¿cuál es la diferencia? Que a esa valencia par vamos a sumar 2. Y ese 2 va a acompañar igual al hidrógeno. O sea, voy a poner aquí un 2. Y voy a dividir entre 2. O sea, que voy a tener 8 dividido entre 2, 4. Este va a acompañar necesariamente al oxígeno. Entonces tengo el ácido sulfúrico y el ácido nítrico en ambos casos. Bien, dentro de los compuestos ternarios también se presentan los compuestos, o si quieren los ácidos, oxácidos, polihidratados. ¿Por qué se llaman polihidratados? Porque estos se van a combinar con 1, 2 o 3 moléculas de agua en sus diferentes casos. Entonces, por ejemplo, yo para un ácido polihidratado voy a formar con el arsenio. Ahora ahí hacemos un paréntesis. Es importante que sepan ustedes que los ácidos polihidratados solo forman el fósforo, el arsenio, el antimonio y el boro. ¿Sí? Solo ellos forman ácidos polihidratados, o sea, se pueden combinar con más de un agua. No como en los ácidos oxácidos comunes. Entonces, en el primer caso, va a armar con 1 molécula de agua, con 2 moléculas de agua y con 3 moléculas de agua. ¿Cómo son ácidos? Ya decimos, ¿no? Son anhídridos que se van a formar con moléculas de agua. La única variación de los polihidratados, repito, es que forman con 1, 2 y 3 moléculas de agua y no forman todos los compuestos, solo forman el fósforo, el arsenio, el antimonio y el boro. Entonces, tengo ácido. ¿Qué viene primero? Hidrógeno. Luego irá el no metal y finalmente irá el oxígeno. Entonces, va primero el hidrógeno,
el no metal y el oxígeno, en ambos casos. ¿Sí? Ahora, para este caso haremos con el anhídrido arsénico, ¿sí? Con el anhídrido arsénico. Entonces, ¿qué vamos a tener? 5 y 2 en todos los casos. Perfecto. Entonces, en este caso, voy a formar este compuesto, voy a formar ese compuesto y voy a formar finalmente ese compuesto. Bien, como indicábamos, entonces forman este compuesto, viene de allí, en el primer caso con 2 moléculas y con 3 moléculas, ¿no? En este caso aquí es 8. ¿Sí? Viene 6, 2, 3 más, o 5 más 3, viene a ser 8. Perfecto. Entonces, como vemos en este caso, son pares. ¿Qué se hace? Se saca la mitad y finalmente vamos a tener ese compuesto. Muy bien. Pero lo importante de estos ácidos polihidratados es indicar de que utilizan prefijos para nombrarlos. Entonces, esos prefijos van a ser, fíjense, vamos a hacerlo aquí al lado. Ácido, cuando es con una sola molécula de agua, el prefijo va a ser meta, y del anhídrido del que proviene, meta-arsénico. Entonces, vamos a hacer así, arsénico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este es el anhídrido arsénico. Cuando es con 2 aguas, ¿qué tenemos? Ácido. Con 2 aguas utiliza el prefijo piro. Piro arsénico. ¿Sí? Piro arsénico. Cuando es con 3 aguas, utiliza igual la palabra ácido siempre, pero en este caso va a ser orto arsénico. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos un agua, ácido meta-arsénico, 2, ácido piro-arsénico, 3, ácido orto-arsénico. Muy bien. Entonces, recapitulando, solo forman los ácidos polihidratados. ¿Qué elementos hemos indicado? El fósforo, el arsenio, el antimonio y el boro. ¿Sí? Pero hay un caso especial dentro de los polihidratados. Y ese caso especial es el silicio. Entonces, el silicio en los 3 casos igual va a formar con agua va a formar igual con agua. ¿Sí? ¿Cuál es la variación de este caso especial? Que en el primer caso va a formar con una molécula de agua. En el segundo caso, la diferencia es que forma con 3 moléculas de agua y en el último caso va a formar con 2 moléculas de agua.
Como es un ácido, entonces siempre va a ir primero el hidrógeno, luego viene el no metal, luego viene el oxígeno. En los tres casos. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿qué sufijos o qué subíndices van a ir en ese caso? Aquí va a venir un 2, ¿sí? Y aquí viene un 3. En el segundo caso, ¿qué vamos a tener? Y un 7, ¿sí? Asumimos que ahí está el 2. Entonces, tenemos 2 por 2 y más 3 vamos a tener un 7. Y en el último caso vamos a tener 14. ¿Sí? Todo bien. ¿Cuál es la diferencia? En el primer caso no varía mucho, porque va a ser el ácido con una molécula meta, proviene del anhídrido que lo está formando, o sea, silícico. En el segundo caso, a diferencia de los ácidos oxácidos comunes, va a formar con 3 moléculas de agua, va a formar el ácido pirosilícico. Y con 2 moléculas de agua, va a formar el ácido ortosilícico. Entonces, importante, igual en este caso especial como en los anteriores ácidos polihidratados, solo el caso de orto puede nombrarse sin la palabra orto. ¿Qué quiere decir? Solo en este caso puedo decir ácido silícico. Solo en ese caso puedo decir ácido silícico. Repito, en el caso de orto, solo en el caso de orto puedo obviar este prefijo orto. En los otros casos, sí o sí tengo que nombrar la palabra ácido meta o ácido piro. Bien, dentro de los compuestos ternarios también encontramos a los tioácidos. Tioácidos. Y los tioácidos son bien simpáticos porque resultan de la sustitución parcial o total de los átomos de oxígeno por un átomo o varios átomos de azufre. Entonces, ¿cómo llamo a estos ácidos? Ácidos tio. Entonces, proviene de la palabra ácido, porque son ácidos tio. ¿Sí? Y voy nombrando, ya sea tio, ditío, tri, tetra, etc. Entonces, utilizo esos prefijos. ¿Sí? Por ejemplo, para este caso, tengo, ¿qué se llama esto? Este se llama el ácido carbónico, ¿no es cierto? El ácido carbónico, entonces voy a tener en ambos casos, por ejemplo acá, ¿qué tengo? Tengo el 2 opio solamente, pero voy a decir, un átomo de azufre va a ser reemplazado por un átomo de azufre, un átomo de oxígeno va a ser reemplazado por un átomo de azufre. Entonces, ¿qué digo? Aquí tenía 3, ahora tengo 2, pero aparece el azufre. Aquí se mantienen mis hidrógenos. En el otro caso, se va a mantener, ya no 2, va a mantener un átomo de oxígeno. Y voy a reemplazar, ¿cuántos átomos? 2. De tal forma que 2 más 1, tengo los
3 iniciales. En el otro caso, puedo totalmente reemplazar mis átomos de oxígeno por átomos de azufre. Entonces, ¿cómo voy a llamar? Voy a llamar ácido, presencia de un azufre, tío, y del ácido del que proviene, carbónico. ¿Sí? Este es el ácido carbónico. Tengo este caso, que va a ser ácido. Entonces ya no tengo un azufre, tengo 2 azufres. Entonces voy a decir ditío carbónico. Cuando totalmente se reemplaza totalmente los átomos de oxígeno por los átomos de azufre, entonces se va a llamar ácido sulfo carbónico. ¿Sí? Esos son los ácidos tíos o los tioácidos. Ahora vamos a ver los peroxiácidos. Peroxiácidos. Los peroxiácidos, similar a los oxígenos que hemos visto, ¿no es cierto?, a través de los óxidos básicos, trabajan cuando un anhídrido, ¿sí?, se combina con un peróxido de hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, o sea, ya no va a combinarse directamente con el agua, sino con un peróxido. Ahí es el agua, pero con el peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada es que ha ganado un hito más. ¿Se acuerdan? La anterior sesión. Gana un oxígeno más con media molécula de oxígeno que se combina, ¿no es cierto? Y va a formar un ácido o un peroxiácido. Entonces, viene primero el hidrógeno, el oxígeno y el carbono. Igual, en este caso. ¿Sí? Si es un ácido o es un peroxiácido, siempre primero va el hidrógeno. ¿Y cómo se va o cómo lo vamos a llamar? Aquí viene el 2 y aquí viene, fíjense. ¿Cómo tendría que ser inicialmente? Tendría que ser, de acuerdo a lo que hemos visto. Aquí es 4 y 2, 6. La mitad, 3. Tendría que ir 3. Pero no va a ir 3 por este. ¿Cuántos iría? 2 más 2. Va a venir 4. Aquí lo mismo. ¿Sí? Aquí tendría que ir 4 de subíndice en el oxígeno. Pero como no es solamente agua, es peróxido de hidrógeno o es agua oxigenada, entonces va a ganar o ha ganado uno más, un oxígeno más. ¿Cuántos irían? 3 y 2. 5. Ha ganado un oxígeno más. Por eso se llama un peroxiácido. Y se va a llamar como tal ácido peroxicarbónico. Peroxicarbónico. Ácido peroxicarbónico.
sulfúrico. ¿Sí? Y con eso, por el momento, habríamos terminado esta sesión. Muchas gracias.